San Juan capítulo 10, la parábola del redil. San Juan capítulo 10, la palabra del redil. Vamos a leer desde el 1 hasta el 18. Pero antes de leer quiero hacer un marco para apoyarnos y para que se vaya, para que cuando estemos leyendo podamos ir observando el mensaje o el propósito o el mensaje que está ahí escondido, ¿verdad? Entonces hay que entender claramente que la palabra de Dios es una guía para nuestro espíritu, ¿verdad? Porque realmente, Laura, nosotros, lo más importante de nosotros no es esta cara fea, sino que es nuestro espíritu y nuestra alma. A veces el concepto de espíritu y de alma se traslapan y uno como no entiende un poco, pero digamos, para ponerle una frase que nos ubique bien, el espíritu es aquella parte que es a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? O sea, que realmente nosotros, ese espíritu nos hace eternos. O sea, nosotros somos seres espirituales, ¿verdad? Fundamentalmente que estamos, por decirlo así, no quisiera usar ese concepto, pero voy a usarlo, atrapados en un cuerpo. Sí. Lo que no quiero usar es el concepto atrapado, porque por ahí lo han usado para otras cosas, ¿va? Soy pero atrapado en, ¿va? Una cosa rara. Y no es nada, que tiene más o menos razón. Lo que no saben es quién es el que lo tiene atrapado, pero ahora eso lo podemos ver más adelante. Pero realmente nosotros somos ya entendió. No, para decirlo suave, ¿verdad? Yo realmente soy un osito de peluche, ¿verdad? Pero estoy atrapado en este cuerpo. ¿Verdad? ¿Te ha visto que hay personas que de pronto dicen que son un osito de peluche, ¿verdad? Bueno, en fin, tonteras, pues, salgámonos de ahí. Entonces, nosotros somos fundamentalmente un espíritu, ¿verdad? Que de momento la manifestación de ese espíritu se hace a través de un cuerpo. Pero este cuerpo se queda, o sea, este cuerpo no existe más. O sea, el meollo de todos nosotros es un espíritu. Y el alma es como ese resumen de nuestra personalidad, de nuestra información, de nuestra inteligencia, de las relaciones familiares. Ese es el alma, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros abandonamos este cuerpo, estando en Jesucristo, el Espíritu de Dios que tiene nuestro espíritu tomado nos lleva al cielo, pero nos lleva juntamente con el alma. Y entonces Él nos da un nuevo cuerpo, ¿verdad? Inserta el alma, por decir así, mete una USB, baja todo el alma, y entonces ese nuevo cuerpo se manifiesta como el diácono, ¿va? Pero ya un ser glorificado, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, yo no estoy seguro exactamente que es así, pero digamos, y no me he puesto a investigar exactamente bíblicamente, pero era para tener el concepto claro de qué es espíritu y qué es alma. Con todo esto lo que quiero decir es que lo que vamos a leer es una información espiritual para nuestro espíritu. Entonces, pero también hay que entender, porque la Biblia lo enseña, que hay otro ejército espiritual que interactúa en el mundo espiritual. Y ese ejército espiritual, una de las características más importantes es que se esconde y no se manifiesta, sino que siempre le echa la culpa al ser humano. A usted le está pasando eso porque fue usted el que tomó la mala decisión, pero es ese ser espiritual el que lo maneja. Entonces ya concluyo con esto, estoy concluyendo con esto, con este marco. Lo que quiero decir es que nosotros cuando llegamos al planeta Tierra, llegamos a un redil. Un redil es un encierro. Sí. Estamos encerrados.
Como la Entonces, Plaza de Toros de Zapote. como la Plaza de Toros de Zapote, ¿verdad? Entonces, el propósito de nuestro Señor Jesucristo es, al que Él quiere, se para ahí en la malla de la Plaza de Zapotes y empieza a mirar y dice, "Ah, mira, ya va un torito, Sergio, toro Sergio, ¿ah? Venga", y Sergio oye, torita Laura, y Laura oye, y entonces lo saca. Dice que lo saca, ¿verdad? Vea qué bonito. Y lo lleva a pastos verdes. Y si usted lee bien, ¿verdad? Porque es que uno, como tiene la mala información, entonces le dicen a uno, es que el Señor Jesús es el buen pastor, que maneja las ovejas, y entonces Él va y las saca y las lleva a comer y luego las vuelve a meter al redil. No es cierto. Eso es una mala información, porque si usted lee bien, nunca más al que Él saca vuelve a entrar al redil. Nunca más. Entonces espiritualmente Él nos libera. Pero para liberarnos hay un precio. Entonces Él dice, yo doy mi vida por las ovejas. Todo lo que vamos a leer. Y ahí menciona el pecado. Y menciona la salvación. Entonces dice, sí, yo voy a leer ahí. Dice, de cierto os digo. Una vez, y hace muchos años, escuchando a un pastor me dijo, o nos dijo, cuando en la Biblia dice, de cierto, es que es muy importante. Es más importante de lo que uno cree, ¿verdad? Entonces por eso digo, de cierto os digo. Diácono, perdón. ¿Sí? Cuando usted estaba explicando, de cierto, entró, o sea, se paralizó y no escuchamos. Bueno, sí, está bien. No, estaba leyendo y nada más dije que una vez un pastor, escuchándolo hace muchos años, me dijo, me dejó la información, que cuando la Biblia dice de cierto, es que es muy importante. Pero cuando dice 3 veces la misma frase, es que es santo nuestro Dios. Entonces, este mensaje empieza diciendo, vea, esto que les voy a decir es muy importante. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero dice, entrará y saldrá en la puerta de Jesucristo, no en la puerta del redil, porque Él dice, yo soy la puerta. Dice, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas.
14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, cuando ya leemos esta porción de la palabra con el marco de referencia que yo les hice, entonces empieza a tener sentido esta parábola del redil. Sí o sí, en toda la Biblia, desde el puro principio, la palabra de Dios está hablando de que Él crió los ejércitos celestiales. Muy importante tenerlo en cuenta. Muy importante. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la humanidad está inmersa en una lucha que no es humana. Y lo dice Efesios, dice que la lucha de nosotros no es contra sangre ni carne, sino contra las potestades que están en los cielos. Entonces, estamos inmersos en un mundo, en una batalla espiritual. Tenemos que saber eso, tenemos que conocer eso, ¿verdad? Y entonces, nuestro Señor, desde antes de la creación, Él estableció un plan. Y ese plan está a punto de terminar. Entonces, Él en los últimos tiempos, Él quiere salvar muchas personas. Entonces, por eso es que Él nos habla y nos dice, yo soy la puerta. Dice, 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. La puerta, esa puerta es el único medio espiritualmente por donde la oveja puede salir. Pero solamente sale si el correcto pastor conoce el nombre de esa oveja, y esa oveja tiene la capacidad de oír esa voz, no tener miedo a esa voz, y lo más lindo de todo es que la oveja reacciona y dice, Laura, y dice Laura, me llamó alguien, ¿verdad? Entonces, pero esa voz me es familiar, no tengo miedo con esa voz, y entonces la ovejita camina para la puerta. Siempre yo, ya por una cosa que Dios puso en mi corazón, yo siempre aprovecho en todo lo que estoy hablando, aprovecho para explicar y alumbrar el pecado y para mencionar la fuerza del pecado, las consecuencias del pecado, y después poder anunciar cómo ser libre del pecado. Entonces, aquí en lo que leímos está el pecado, la fuerza del pecado, la consecuencia del pecado, y también está la salvación. Por decirlo de alguna manera, y usted sabe, Laura, usted digamos, de alguna manera, usted lo ha experimentado y lo experimentó. Y no hay por qué explicar. Porque este audio yo quiero que sea
que se pueda compartir. No hay necesidad de hablar nada personal. Pero usted sabe, Laura, el pecado, la fuerza del pecado, las consecuencias del pecado y en el límite que el pecado te llevó. Usted lo tiene ahí, usted, nadie le puede mentir a usted. Es que yo viví esa fuerza demoníaca que yo no sabía de dónde venía, pero que me estaba destruyendo y destruyendo. Por eso Dios te va a usar con mucha... O sea, ese testimonio tuyo es un testimonio que es una energía que va a salir de aquí del corazón para chocar contra la persona que tiene usted, que Dios le pone enfrente, y va a transmitir un poder para que la persona entienda de qué me está hablando. O sea, me está hablando de algo sobrenatural, ¿verdad? Porque, o sea, la gente no entiende realmente que el concepto de pecado que está hablando la Biblia es algo pavoroso para la humanidad, pero terrible. Aquí lo dice, digamos, muy fácil, y dice en el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Usa 3 adjetivos. Usted entiende esos adjetivos, Laura, pero el grueso de la humanidad no lo entiende. Eso no lo entiende. Entonces, digamos, alguien como nosotros y ya ustedes dos más adelante tienen que dibujar con el testimonio de ustedes o con el testimonio que Dios les va poniendo enfrente. Tienen que dibujarle a la persona que está ahí enfrente escuchándolos, y tienen que describir que estamos en una batalla que no es humana. No es humana. Y que el que gobierna esta humanidad es un ser tan poderoso que tiene atrapado todos los medios posibles y se esconde de tal forma que los seres humanos, cuando uno les dice algo, dice: usted está loco, ¿qué me está hablando? Usted no puede ser eso, no puede ser, ¿verdad? Y a veces casi están por decirle a uno: es que en Canal 7 nunca dicen eso. Usted está loco, yo nunca lo he leído en el periódico tal. Diácono, no sé si es el momento de interrumpirlo, pero a mí me pasó algo muy parecido. Cuando a mí me querían pensionar, ¿verdad? Por muchas otras cosas, me mandan a una entrevista con una psiquiatra, una flamante psiquiatra. Cuando ella empieza a leer todo, me dice, en lugar de ayudarme, ¿verdad? Me regaña y me dice: no, señora, es que yo no puedo creer que usted se haya dejado de todo esto, dice. O sea, no puedo, es que está bien una señora de allá, de Guanacaste, analfabeta, que no sabe leer ni escribir. O sea, me dijo una retahíla, ¿verdad? Que en lugar de alzarme la moral, lo que hizo fue como confundirme. Y entonces, de un momento a otro, yo me levanté y le dije: señora, disculpe, para eso precisamente estoy aquí, porque usted es especialista en psiquiatría. Yo lo que quiero es que usted me diga qué fue lo que me pasó a mí, por qué yo caí en este círculo vicioso, o qué fue lo que me sucedió. No me pudo decir nada. No, porque no me creía. No, Jenny y yo acabamos de vivir un evento muy cerca de la familia, y este diácono estaba siendo engañado, ¿verdad? Y esta señora que está aquí se plantó y me dijo: sobre mi cadáver, pero yo no soporto esto y no lo voy a permitir. Y yo me quedé pensando y analizando, y terminó como ella decía, ¿verdad? Y dice: porque esto hay que pararlo, ¿verdad? No puede ser eso, ¿verdad? No puedo dar detalles para que el audio camine, ¿verdad? Pero
a ver, ¿cómo le digo? El diácono fue engañado. Pero como ella es mi ayuda idónea, entonces ella se plantó y dijo no, no y no, ¿verdad? Y hoy por hoy, digamos, las cosas están fluyendo muy bien, porque de alguna manera Dios la usó con mucha fuerza para parar el asunto, que saliera a la luz, ¿verdad? Y empezar a reconstruir correctamente las cosas, ¿verdad? Porque espiritualmente este poder engaña a cualquier persona, o sea, no necesariamente porque una persona es académicamente capacitada quiere decir que tiene la capacidad para vencer a Satanás. Jamás, jamás. Muchas veces yo he escuchado personas que me dicen, no, es que yo con el ayuno y la oración yo tengo a Satanás en mis pies. Y yo cuando escucho eso, bueno, yo con mucho respeto escucho y estoy en mi corazón orando por esa persona. Y yo le digo, Señor, ilumina, porque ni siquiera tiene idea de que está siendo engañado, ¿verdad? Entonces por eso es que la fuerza del pecado hay que dibujarlo, graficarlo de todas las maneras posibles para que la gente pueda, que Dios le dé la conciencia, ¿verdad?, de que esto trasciende. Vea, la palabra de Dios dice que yo visito la maldad de la persona hasta la tercera o cuarta generación. ¿Qué quiero decir? Que, Laura, vea, Dios ha tenido misericordia y la llamó y usted escuchó. Y esto se paró aquí, Laura. Esta maldición se paró aquí, ¿verdad? Entonces no va a trascender a tus seres queridos, no va a trascender. Pero ¿qué es lo que sucede en las familias? Uno ve que es marcado es marcado lo que sucede en las familias. Todos son alcohólicos, por decir algo. Todos son ladrones. Los hombres todos son adúlteros. Y también, ¿verdad? Y también todos son muy buenos. Y dice, pero ¿cómo? ¿Ser bueno es malo? Exacto, ser bueno es malo. ¿Verdad? Que yo siempre le digo a las personas, llámenme y yo les explico bíblicamente por qué ser bueno es malo. ¿Verdad? Que es un pendiente que tenemos por ahí. Pero ahora estamos dibujando el pecado desde ese dolor, desde esa cosa que es una destrucción tan terrible, ¿verdad? Que Jenny me decía, y sí lo puedo mencionar, me dice Jenny, hubo un momento en mi vida, en tu locura del adulterio, que yo llegué a un límite en que yo decía, si paso me vuelvo loca. Y honestamente yo le digo, yo no entiendo qué es lo que Jenny me está diciendo, pero yo sí sé que usted entiende, Laura, pero yo no, ¿verdad? Jenny sí sabe que está hablando, ¿verdad? La fuerza del pecado, ¿verdad? Sí, un inmoral adúltero, que está aquí enfrente. Pero entonces la gente dice, claro, usted es el pecador, porque usted era el que hacía eso. No era yo. Por eso hay que dibujar y denunciar quién es el que hace esas cosas. El que hace esas cosas es el dueño de esa persona que utiliza ese cuerpo para hacer sus fechorías o sus cosas buenas. Las cosas buenas se hacen para confundir a la humanidad. Entonces él mismo tiene una infraestructura bien fuerte y dice, ese es bueno,
ese va al cielo. Ese es malo, ese va al infierno. La Biblia dice... Básicamente de obras, ¿verdad? Correcto. Y la Biblia dice que los dos nacen caminando al infierno. Es impactante eso, es impactante, ¿verdad? Entonces, un día... Y a los buenos les cuesta, y a los buenos les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo entender el evangelio. Entonces Satanás los tiene ahí agarrados porque dice, estos los tengo aquí y no se me van porque están engañados. No sé si me oyeron. Sí. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos bien claro, bien dibujado, que el pecado es un ser espiritual, ¿verdad? Que tiene el mismo perfil de Satanás, ¿verdad? Porque a mí me han dicho, diácono, usted está loco, Satanás es solo uno y no tiene la capacidad de estar en todas partes a la misma vez. Yo le digo, sí, es uno. Es el chief. Es el chief, es el jefe. Y todos los que están debajo tienen la misma esencia de él. Todos hacen exactamente lo mismo que hace el jefe. Entonces hay millones de demonios que tienen tomados a las personas. Y hay personas que tienen varios. Dice legión, Marcos 5, legiones. Entonces usted ve personas que tienen un perfil bueno, pero también tienen un perfil malo, ¿verdad? Entonces cuando se descubre la realidad, la gente se asusta. Pero ¿cómo? No puede ser. Pero ya ha hecho una destrucción enorme. Y no solamente ha hecho una destrucción, sino que esa persona fue usada para, ¿cómo le digo? Para trascender su maldad a otras personas. O sea, duplicarse. Duplicarse. Entonces, el Evangelio denuncia el pecado, denuncia la condenación, denuncia a este ser espiritual, pero el Evangelio también anuncia cómo ser libre de ese ser. Entonces aquí dice aquí en el versículo 15, al final, y pongo mi vida por las ovejas. En el versículo 15 de San Juan capítulo 10 dice, y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, el apóstol Juan, en otras partes, explica claramente que es poner la vida. Entonces, me toca a mí explicarlo. El dueño de este mundo no suelta a las personas que él es dueño. Para soltarlas, él exige un precio. Entonces él dice, si usted quiere que yo libere a Laura tiene un precio, sangre. Yo quiero la vida de Jesucristo completa para liberar a Laura. Por eso el Señor Jesús dice, y pongo mi vida por Laura. En el mundo espiritual hubo una transacción, Laura, un día de estos. No he tenido la curiosidad de establecer esa fecha. Bueno, tendría que hablar con Roberto para establecer esa fecha. ¿En qué momento Laura hace clic? A ver, no hace, porque usted no hace nada. ¿En qué momento nuestro Señor le hizo clic a Laura? ¿En qué fecha? ¿Con qué pasaje bíblico? ¿Verdad? Fue con Sergio, diácono. Amén. Sí, entonces esa fecha yo quiero que la guarde es lo que compartieron ese día, porque esa es la revelación, esa es parte de la palabra poderosa que fue capaz de penetrar hasta el corazón de Laura, sacar el pecado y trasladarlo a Jesús.
De ahí fue usted libre. A partir de esa fecha usted ha venido creciendo, ha venido entendiendo con más claridad, con muchas palabras, que todo lo que Sergio te compartió también están en muchas partes. Entonces eso te da seguridad de que esta locura es real. Esta locura es real, ¿verdad? Pongo mi vida por las ovejas, pongo mi vida por Laura, porque hubo una transacción. Satanás dijo, usted quiere a Laura. Sentémonos. Yo no la voy a soltar. Tiene un precio. Esa moneda se llama sangre, se llama muerte. Por eso él dice, pongo mi vida. O sea, ¿por qué pongo mi vida? Porque para ser libre Laura de ese espíritu inmundo, había que sacarlo del cuerpo de Laura y encerrarlo en el cuerpo de Jesús. ¿Verdad? O sea, es una sustitución. Entonces Jesús lo tiene atrapado. El cuerpo que era dueño de Laura, Jesús lo tiene atrapado. ¿Y cuál es la forma de derrotarlo? Morir. Yo escucho a las personas y a los pastores, ¿verdad? Es que él cargó el pecado y él sacrificó su vida por mí. Amén. Todo mundo amén. No. En la cruz pasó algo maravilloso para cada persona que le es revelado. Porque Jesús tomó ese ser espiritual que lo tenía atrapado, él lo cogió, lo cargó. Y no lo dejó hasta llevarlo y derrotarlo en la cruz. Por eso, Laura, nunca más va a venir ese ser espiritual a robarte. Además de eso, inmediatamente cae el Espíritu de Dios y te sella y pone un muro. Espiritualmente nadie puede entrar ahí. Nadie, Laura, nadie. ¿Verdad? Porque la palabra te muestra por todo lado cómo Jesús lo atrapó. Lo atrapó. Y Dios Padre desde el cielo cargó toda su ira contra el cuerpo de Jesús. Porque ese enemigo tenía que morir. Tenía que morir porque tenía atrapado a Laura. Por eso el Señor Jesús, digamos, castiga a su hijo. Cuando el Señor Jesús está en el Getsemaní, la noche anterior a amanecer, Él sabe a dónde va. Jesús podía soportar los clavos, estar guindando en una cruz, la lanza, la corona, y los latigazos, eso no es ningún problema para Él. Él sabía lo que iba en su cuerpo. Por él decía, Señor, voy a parafrasear, no hay otra forma de resolver esto. No hay otra forma. Yo tengo que herirte en la cruz, porque en tu cuerpo está mi enemigo, que se logró, que estaba destruyendo a Laura y a la familia de Laura. No, y los romanos lo golpearon y le pusieron una corona, lo desnudaron y se robaron el vestido y la lanza y... No. Es lo que sucedió realmente, ¿verdad? Por eso es que el evangelio hay que explicarlo claramente. La Biblia está llena de muchas cosas y usted cada vez va a ir escuchando, Laura, muchas cosas y dice, mira, lo dice de otra forma, pero en el fondo es lo mismo.
¿Mm? Entonces, vamos a terminar y vamos a ver aquí, en este pasaje, vamos a ver todo eso que hablamos. ¿Verdad? Dice, escuchen porque es muy importante. De cierto, ¿verdad? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Entonces dice que el que va a liberar a una oveja tiene que entrar por la puerta, por el tabernáculo. Después de la puerta, ¿qué hay? El holocausto. El holocausto, o sea, para que esa persona pueda llegar hasta el lugar santísimo, que es el reflejo del cielo. Y no, ya habíamos visto la imagen del tabernáculo, ¿verdad? Sí, martes pasado. Sí, entonces, para ir desde para ir desde afuera, la puerta, el holocausto, la fuente de bronce, el lugar santo y el lugar santísimo, que es nuestro lugar para llegar, que es la sombra del cielo. Entonces, primero hay que ir a la puerta y luego hay que traer la ofrenda, el cordero. Mi pecado tiene que morir ahí. Por eso es quemado. Quemado es una clara alusión al infierno. Y después en mi vida, en mi continuar de mi vida, me lleno de oscuridad, de dudas y un montón de cosas. Entonces, en la fuente, que es la palabra, me devuelve la fe y el gozo de esta locura. Es la fuente. Después voy al lugar santo, donde puedo estar en comunión con Él, ¿verdad? Y ya la cortina esa ya fue rasgada. Y puedo entrar al lugar santísimo, a estar en el trono blanco con Él. Tengo derecho de ir hasta allá, porque en la puerta fue destruido este ser espiritual, ya no viene conmigo, ¿verdad? Entonces, pero muchas personas, o sea, vea lo que voy a decir. Este Satanás es tan poderoso, que utiliza autoridades muy fuertes espiritualmente, o académicamente, o muy influyentes, ¿verdad? Que le dicen, no escuche el diácono. Usted no, lo único que tiene que hacer es esto y esto. O sea, está entrando por arriba. O sea, cogió una garrocha, ¿verdad? Y se impulsó y ¡pum! Y fue hasta el lugar santísimo. Donde está cayendo en el lugar santísimo, se quema. No puede llegar al lugar santísimo. Tiene que pasar por la puerta. Tiene que pasar por el holocausto. Tiene que traer el sacrificio. Tiene que traer la moneda de sustitución, que es el cordero. Entonces, nos enseñan un evangelio, o a mí me enseñaron un evangelio por 42 años, donde yo junto con esa persona entraba por arriba. Entraba por arriba. Aquí dice, ese es ladrón y salteador. Ladrón y salteador es un perfil del espíritu inmundo. Es ladrón y salteador. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, el que entra por la puerta, ¿verdad? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Porque Él es la puerta. Hay una alusión, no directamente, pero lo da a entender. Dice, el que venciere entrará al huerto. Dice que vence a los querubines y vence esta espada y va hasta el huerto. Entonces, Jesucristo tiene una puerta. Si yo entro en Jesucristo,
yo venzo junto con Jesucristo para encontrar el camino para ir otra vez al huerto, de donde fui sacado. Fui sacado. Entonces dice, esta persona que viene a tocar a la puerta, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Vea esta figura. Jesucristo llega al planeta Tierra. Llega al redil. ¿A dónde llega? ¿Dónde está el portero? ¿Quién es el portero? El que abre o cierra la puerta. ¿Cierto? Entonces Satanás en el redil dice, Señor Jesús, yo sé quién eres tú, le dicen Marcos. Eres el Hijo de Dios y has venido a atormentarme. El portero, el que está cuidando la puerta, es Satanás. Es Satanás. Pero donde llega Jesús, ¿verdad? Satanás no tiene poder contra Jesús, sino que abre la puerta. Hay una figura ahí, ahorita no recuerdo en cuál evangelio, pero a mí me ha impactado mucho. Es ya el tiempo, es la noche o es la madrugada en que van a tomar a Jesús ya prisionero. Entonces, en uno de los evangelios dice que los soldados llegan a tomar a Jesús. Y donde Jesús los ve, todos los soldados y todos caen. ¿Verdad? Todos caen. ¿Verdad? Entonces yo me quedé pensando, nuestro Señor tiene control sobre el mundo espiritual. El Satanás no puede llegar donde Él está si Él no lo permite. Estos soldados vienen a atrapar a Jesús. Y Jesús levanta la mirada y todos caen. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual Él derrota a todos los espíritus inmundos que vienen en esos soldados que vienen de parte de Caifás y Anás, los sumos sacerdotes de ese tiempo. En ese mismo evangelio, pero en esa misma parte del evangelio, pero en otro libro del evangelio, dice que Judas se acerca a él. O sea, Dios no lo rechaza, no rechaza a los soldados, porque ya Él permite que Judas entre, que los soldados entren a tomarlo a Él. ¿Verdad? Lo que quiero decir es que Él decide a quién destruir y cómo destruirlo o cómo separarse de Él. Entonces, cuando Él llega a la puerta, está Satanás y lo ha acechado. Se abre la puerta. Y como la Biblia enseña que muchos son llamados y pocos escogidos, Él desde la puerta dice, Laura. No dice, aquel grupo de gente que está allá. No, Él nos llama por su nombre, porque Él nos conoce. En Apocalipsis capítulo 3 dice, no borraré su nombre. ¿Qué quiere decir? Que antes de salir del cielo y aparecer en el vientre de mamá, mi nombre está allá escrito. Y Él sabe quién es Laura. Y Él dice, Laura, venga. Y Laura hace y vuelve. Escucha la voz. No fue Sergio. Fue la voz de Jesucristo en Sergio. Porque dice que Él conoce sus ovejas y las ovejas lo conocen a Él. Aquí dice. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, vea el mensaje que hay aquí. Cuando ha sacado a todas las ovejas, las propias, ¿qué también está diciendo? Que en el redil quedaron un montón que Él no llamó. ¿Lo ven claro?
¿Mm? Eso es congruente con Mateo 20, que dice, muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Mm? Y las propias, dice, las propias van delante de ellas, ¿verdad? Él va adelante, ¿verdad? Era lo que estábamos en la comunión de la vida de fe y la vida de creencia. Porque cuando nos reunimos también hay que ver la fe y la vida de creencia, pero también hay que ver el evangelio para revivir en nosotros el primer amor. Entonces dice, él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. A mí me ha parecido, esta madrugada fue hoy, sí, fue hoy en la madrugada. Me levanté, no podía dormir. Como yo soy tan comelón, ¿verdad? Entonces me hice algo para comer. Y ya comí, me tomé un té y puse música instrumental de los himnos bautistas. Y suavecita, ¿verdad? Y me puse a leer la palabra. Y mientras leía la palabra, Dios me permitía ver algo. El Señor Jesús siempre hablaba por parábolas. La multitud lo escuchaba por parábolas. Pero Él dice en Marcos capítulo 5, dice, cuando ya estuvo solo con ellos, les hizo ver los misterios del Padre. Pero los que están afuera, por parábolas les voy a hablar. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando Él nos habla por parábolas y nosotros oímos su voz, ¿verdad? Cuando Él nos habla por parábolas y oímos su voz, lo que puede hacer es cerrar el micrófono. Voy a ver si se lo puedo cerrar. Ya lo cerré. Los perritos pueden hablar, ya no se va a oír. Pero no importa, o sea, más bien, sí, está bien. Más bien, en este audio va a quedar de que así era la iglesia primitiva. Los hermanos se reunían en las catacumbas. Nosotros estamos reunidos en las catacumbas, ¿verdad? En las casas. Y en la dinámica de la casa también están los perritos y están las mascotas. Y eso es bonito, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Mis audios son muy naturales. Diría alguien, no, diácono, hay que editarlos, pero ¿qué va? Ponerse en el proceso de la edición es muy largo, entonces nunca hago nada. A ver, ¿por dónde iba? Que para esperar a Laura. Sí, ya me acordé. Entonces, Laura, estaba leyendo ahí en Marcos y dice, a los que están fuera yo les voy a hablar por parábolas, pero a ustedes que están conmigo les voy a dar a conocer los secretos de mi Padre. Entonces yo me quedé pensando, yo no lo había visto hasta esta madrugada. Y entonces yo me dije a mí mismo, cuando Él nos habla por parábolas y nosotros oímos, entonces nosotros podemos ver claramente, cuando oímos, podemos oír la voz de Él. Y si esa parábola no la entendimos, ¿qué es lo que tengo que hacer? No tengo que irme. Tengo que quedarme con Él y preguntarle, Señor, ¿qué me quieres hablar? Entonces, ¿qué es lo que ahí está el secreto de la comunión? Entonces yo veo como Laura dice, sí, escuché la parábola, pero quiero saber más y más. Quiero estar con Él para que Él me explique. No el diácono, sino que Jesucristo en mí me explique. Quiero saber más y quiero saber más de los misterios de mi Padre, ¿verdad? Entonces por eso es que las personas que están con Él, en comunión con Él, van creciendo espiritualmente muy fuerte, porque nuestro Señor Jesús nos revela los misterios del Padre. Vuelvo otra vez a San Juan capítulo 10. Dice 7. Dice,
en el versículo 6 al final dice, no entendieron qué era lo que les decía. Para eso Dios nos revela a través de los pastores y a través de la iglesia, nos revela las profundidades de la Biblia, para que nosotros retomemos en el versículo 7, como hace el Señor Jesús, y dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa? Lo que significa, y entonces él hace mención de que hay engañadores del evangelio, ¿verdad? Con una sutileza, ¿verdad? Lo voy a decir como fluye en mi corazón. Esas personas que 42 años me engañaron, ni siquiera, como ellos tenían en su corazón, digamos, la maldad para engañarme. No, ellos estaban convencidos que lo que me estaban diciendo era lo correcto. Entonces yo no lo señalo, porque ellos me dijeron a mí con todo el corazón lo que era correcto. Lo que pasa es que la habilidad de este espíritu inmundo va de tal forma que pone en ciertos líderes un convencimiento que así es lo correcto, ¿verdad? Y ellos no tienen la culpa porque son marionetas. Aquí lo que cuenta es cuando él entra al redil y ya llama por el nombre. A mí me llamó en noviembre del 95. Él me llamó, yo no lo estaba buscando, él me buscó y me llamó. Eso es una gran bendición. Entonces dice, él está hablando de esos líderes espirituales que son asalariados, que cuando ven una dificultad o cuando ven un buen negocio, no les importa entregar las ovejas a doctrinas o a costumbres o a, leía yo hoy en Marcos, tradiciones. Sustituyen la doctrina del evangelio y le dan más importancia a la tradición. Yo no había visto eso, y es cierto, yo por 42 años yo seguía una tradición, aunque yo nunca estuve en la iglesia católica, pero es que aunque yo no haya estado en la iglesia católica, a mí me envolvió la tradición católica, aunque yo no lo andaba buscando, pero es que es imposible no ser afectado por la tradición católica. No quiero decir, ¿verdad? No quiero decir que esa tradición está orquestada por los hombres para maltratarte. No, todo lo contrario. Está bien transmitida para ayudar a la humanidad, pero equivocada. ¿Verdad? Pero no saben. Pero entonces, ¿cuándo Dios nos permite? Porque Él retoma otra vez, porque Él es el pastor, porque Él es la puerta, porque Él es la voz. Entonces, la profundidad de la palabra. Pero es un privilegio poder disfrutar de ese misterio de la palabra. Dice 11. Porque el concepto de que yo doy la vida por las ovejas se repite como 3 veces. Dice el 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él entrega su vida a cambio de mi vida. Eso es un misterio que Dios nos está revelando en este momento. Yo recuerdo, por ejemplo, en la iglesia que yo, digamos, fui formado desde niño, la tradición era, de tiempo en tiempo, hacían campañas evangelísticas y entonces llamaban adelante a aceptar a Jesús, ¿verdad? Y cuando yo tenía como 14 años, mamá, estábamos ahí en esa dinámica de una gran
campaña evangelística, y mamá nos tenía ahí, a mi hermano mayor y a mí, ahí nos tenía atrapados. Nosotros no queríamos estar ahí, pero mamá nos llevaba porque mamá quería con todo el corazón de que yo aceptara a Jesucristo. Y nos llevaba de la oreja. Nos jalaba. Y ya, imagínese usted, yo con 14 años, Laura, ¿cómo cree que andaban todas esas hormonas dando vuelta? ¿Va? Mejor de eso ni hablemos. ¿Va? Entonces me llamaba y me dice, tiene que levantar la mano. Una tradición. Y entonces donde los pastores y los que están ahí adelante ven la mano alzada, lo llaman a uno. Ese es el éxito de la campaña evangelística, que las personas acepten a Jesucristo. Es una tradición muy fuerte. Pero ese pastor que estaba ahí enfrente, que era un invitado que venía de los Estados Unidos, era un latino, es más, era un tico, ¿verdad? No voy a mencionar aquí el nombre, era un tico, pero que vivía en los Estados Unidos y era un pastor muy exitoso en los Estados Unidos allá en la década de los, de los 60, a mediados de los 60, imagínese usted, 50,000 años, ¿verdad? Entonces, la tradición era esa, las campañas evangelísticas, ¿verdad? Y entonces usted veía ahí un banner que decía, gran campaña de milagros y sanación, y vengan y acepten a Cristo y toda la cosa, ¿verdad? Tradiciones, ¿verdad? Muy fuertes. Y esos pastores, con todo el corazón, hacían eso, porque ellos estaban seguros de que eso era lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pero no tenían la revelación exactamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que él dice, porque yo no sé ese pastor en particular, yo no sé qué pasó con su vida, ni sé, no sé si está vivo o no sé nada, pero muchos pastores de esos que yo conocí, después de que estaban forraditos, ovejas, no, hombre, nada que ver, aquí lo dice, que se le van a importar. Pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, por ejemplo, esta locura mía de la predicación ya lleva más de 25 años. ¿Qué me mueve a mí esto? Este diácono no, pero lo que está él aquí, sí, porque él ama a sus ovejas. Él las ama, entonces usa este diácono feo para predicar. Pero yo no soy asalariado. O sea, es muy genuino lo que hay aquí, es muy genuino. Yo sé que ustedes lo sienten, porque realmente se siente, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que hay que entender, y con esto termino, el redil es el planeta Tierra. Y él quiere venir al planeta Tierra, y de esos que están encerrados, que él ya conoce su nombre, porque él trae una libreta. Perdón, estoy molestando. Trae una libreta. Voy por Laura, voy por Sergio, voy por el diácono, voy por esa persona que está escuchando este audio que se llama. Esa persona sabe, porque cuando lo escuche, esa persona dice, el Señor Jesús me llamó en este audio, ¿verdad? Viene por esas personas y entonces él pasa lista, ¿va? Como cuando la maestra o el maestro está pasando lista. Laura, dice Jenny que ella decía, sí fui a misa y me... ¿Fui cómo? Sí fui a misa y comulgué. Sí fui a misa y comulgué. ¿Usted hizo eso, Laura? Son tradiciones, ¿verdad? Son tradiciones. Entonces, pero el buen pastor quiere usar el poder de su palabra para decir, Laura, salga por esta puerta, ¿verdad? Yo soy la puerta. ¿Dónde sale? Sale de las garras de la esclavitud del pecado
de Satanás, de este espíritu inmundo, a ser libre en mí. Entre en mí. Yo lo voy a llevar o las voy a llevar al cielo. ¿Verdad? Porque dice, dice que lo lleva a pastos. A ver. Ya me di cuenta. Bueno, por ahí dice que los lleva a pastos. Déjame ver. Bueno, no importa. Es que hay una alusión clara al Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, este pastor, o sea, el Salmo 23 encaja aquí perfectamente. Aquí encaja. Es que estoy terminando para que el audio yo lo pueda mandar por WhatsApp. Entonces, termino con esto. Dice 16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Él lo que está hablando es que está hablando de los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Nosotros somos esas otras ovejas, ¿verdad? Dice 17: por esa razón, o sea, mi padre me ama, porque yo traigo muchas ovejas, dice. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, ¿no? Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, Él nos ama tanto que Él pone su vida. Él mismo la pone. Tengo poder, eso es lo lindo, ¿eh? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y entonces Él dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Mandamiento es una orden. Dios Padre le dice: hijo, te mando que vayas al planeta Tierra, que es un redil, y saque los que están en esta lista. Entonces ya podemos entender que nuestro Señor es nuestro Salvador. Nosotros no podemos ser libres de este espíritu inmundo porque Él es el dueño de la humanidad. Lo dice en Mateo capítulo 4 ¿cómo se llama? En la tentación de Jesucristo. Satanás le dice a Jesucristo: a mí me fue entregado todo esto y yo se lo doy a quien yo quiero. ¿Qué quiere decir? Que Él es el dueño de la humanidad. Pero Jesucristo viene y arrebata la lista que Él trae. Y en esa lista estamos nosotros aquí, pero también están aquellas personas que Dios les va a dar la oportunidad que a través de este audio, o otro audio, o otra persona, ser llamado por la voz de Jesús y podrán escuchar. Porque el escuchar la voz de Jesús ni siquiera nos pertenece a nosotros, sino que Él pone el oído para escuchar su voz. Amén. Entonces voy a terminar con una palabra de oración para parar el audio y luego seguimos un ratito más, pero ya fuera del audio. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque a través de la Biblia y a través de las parábolas, tú encierras el misterio de la salvación, tú encierras la mala noticia y nos describe claramente el pecado, que el pecado es Satanás que se adueñó de la humanidad. Pero también describe claramente la salvación y que la salvación es única y exclusivamente por ti, Señor. Porque tú, Señor, viniste aquí a llamar a quienes vas a salvar.
y no los llama en general, sino que los llama por su nombre. Esto es importantísimo porque a veces yo escucho algunos líderes religiosos que dicen que todos los que escuchan, que me están escuchando, ya están en el cielo. Pero no es así, es por su nombre, por su nombre. O sea que la salvación entra en un carácter muy personal, face to face. Nosotros, Señor, un día escuchamos el nombre, un día escuchamos la voz de Jesucristo, y muchas personas también van a escuchar la voz de Jesucristo, el buen pastor. Y el buen pastor, su principal característica de ser buen pastor es que da su vida. Y da su vida significa que Él no sustituye. Él recibe todo el castigo que nos merecíamos, Él lo recibe. Por eso Él da su vida. Dice la palabra de Dios que el que es dominado por el espíritu inmundo, para poder ser libre del espíritu inmundo, tiene que pagar con su vida. Pero lamentablemente entra al infierno y nunca termina de pagar, porque su alma y su espíritu también son eternos, pero eternamente está en el infierno pagando con su vida por este ser espiritual. Pero tú, Señor, tú conoces a cuáles vas a salvar, y por eso tú las llamas por su nombre, y tú nos sustituye, y tú recibes toda la condenación que cada uno de nosotros, que a quien tú nos has revelado la salvación, Señor, entonces tú nos sustituyes y tú recibes ese castigo que nos merecíamos. Gracias por tu palabra, y bendice no solamente a Laura y a Sergio, sino que también bendice las otras personas que también tú les vas a dar la oportunidad, por ejemplo, tal vez de escuchar este audio o otro audio, o en otro momento tú vas a permitir que escuchen el poder de la palabra. Gracias por este tiempo y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.